Hoy día estamos continuando nuestra enseñanza sobre el reino, sobre el evangelio del reino, que yo había titulado El Rey y su reino. Y hemos visto que el reino de Dios es algo que está presente aquí y ahora. El evangelio no simplemente se trata de ir al cielo y que Jesús, su obra en la cruz, fue algo mucho más grande de morir para que nosotros podamos tener una vida después de la muerte. No, nosotros tenemos vida ahora. Hay un reino que está acá ahora y está en nosotros y está creciendo. Y Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, vino para traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y la meta final del Evangelio es traer el cielo a la tierra. Entonces, hoy día en el Domingo de Ramos, realmente estamos celebrando eso. Entonces, quiero que si tengan sus Biblias ahí al lado, si están con Biblia físico, tu celular o un tablet, vamos a leer el texto principal acerca de Domingo de Ramos y quiero que ustedes vean hoy que eso fue el día en el cual Jesús fue reconocido públicamente como rey y lo que eso se implica para nosotros. Entonces, Lucas capítulo 19, versículos 28 a 40 dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la alcaldía de frente, y al entrar en ella, hallarás un pollino atado, y el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo, tráelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallarán como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos en el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a hablar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en los cielos, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos cayeron, las piedras clamarían. Famosa escritura. Interesante, ¿no? Jesús dice, ¿no? Si ellos se ponen si ellos no gritan, bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor, él dijo, porque los fariseos se molestaron, si ellos no claman eso, las rocas van a clamar. Entonces, en un momento vamos a entender por qué Jesús dijo eso. Pero quiero que ustedes sepan que lo que está sucediendo ahí, cuando Jesús entró a Jerusalén, él entró como un rey. Todo ese provecimiento, esa marcha, no es algo que, digamos, que Jesús decidió hacer de la nada, no es algo que él se inventó, eso es algo cultural por los judíos, eso fue algo, todo ese prodecimiento, toda esa marcha, todo lo que sucedió ese día fue protocolo que fue conocido por los romanos, tanto como los judíos. Eso fue la procesión
de un rey. Y literalmente, la manera en la cual Jesús entró a Jerusalén, él estaba cumpliendo una profecía mesiánica que está escrito en el libro de Zacarías. Y vamos a leerlo ahora. Zacarías capítulo 9, versículos 9 hasta 10. ¿Ok? Y versículo 9 dice en Zacarías capítulo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. O sea, dice en el Nuevo Testamento pollino, pero también podemos decir asno. Sobre un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Y de Efrán destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. O sea, carros y caballos en el lenguaje de guerra. Los arcos de guerra serán quebrados. O sea, esos lenguajes militares. Pero ¿qué dice sobre este rey? Y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora, ¿por qué todo ese lenguaje medio antiguo es tan importante? Porque eso fue una cultura de imperio. Los judíos, Israel como una nación física que tenía años de historia de vivir en una época donde existían reinos naturales y reinos que conquistaban tierras por guerras, que reinos que establecieron fronteras. Luego, en el momento en el cual vino Jesús, el imperio romano existía. El imperio romano era grande, tenía sus fronteras, tenía colonias en diferentes partes. Para colonizar fue actos de guerra, fueron invasiones, fueron conquistaciones. Algo en la historia latinoamericana, ¿no? Los conquistadores, eso es la mentalidad de imperio, de conquistar por guerra, de invadir, de tomar control. Entonces, eso fue la cultura romana en ese momento. Pero la profecía dice que Jesús como rey, su señorío no iba a ser simplemente sobre algunas colonias como los romanos. No iba a ser solo sobre algunas tierras como los reinos que los judíos conocieron en su historia. No, dice su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces estaba proclamando en este momento que este rey que viene sobre la asna, su señorío va a estar sobre la planeta entera. O sea, sobre todo el mundo. Yo sé hoy día los religiosos evangélicos de los santos evangélicos, como decía el pastor César, se obsesiona con los últimos tiempos y piensan que estamos en los últimos tiempos y hablan del gobierno, uno solo gobierno mundial. Tengo noticias para ti. Yo creo en el gobierno mundial. Yo hago parte del gobierno mundial. El gobierno mundial se llama el reino de Dios y está gobernado por el Rey de Reyes y señores, el Señor Jesucristo, porque su reino es global, su nación trasciende todas las fronteras naturales y su señorío es de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, un judío entendiendo la escritura supo que cuando Jesús entró a Jerusalén, él estaba viniendo anunciando su reino como rey, y estaba anunciando un reino que iba a trascender y ser más grande y más fuerte que el imperio romano y todo imperio natural. Por eso la gente estaba tan emocionada. Pero también eso fue locura para ellos, porque ellos sabían que los reyes colonizaban a través de guerra y de violencia. Por ejemplo,
cuando Roma quiso expandir su colonia, su reino o su imperio, ellos invadieron nuevas tierras y después de invadir la tierra y conquistarlo, ellos decían a la gente en esta tierra, ustedes pueden asimilar a la cultura romana o nos vamos a matarte y tomar tus mujeres y niños como esclavos. Eso fue la mentalidad romana. Y después de eso, cuando el general de Roma entraba a la ciudad que fue conquistado, siempre entraba la ciudad sobre un caballo de guerra. Y cuando él entró como caballo de guerra, él estaba declarando su victoria. Él estaba declarando que hoy día somos el reino superior. El imperio romano es el reino superior. Pero en esos tiempos, si un rey no era violento, si un rey no estaba interesado en conquistar, si un rey simplemente quería expandir su reino a través de maneras diplomáticas, a través de construir relaciones, el reino enviaba un embajador y el embajador venía a la ciudad sentado sobre ¿qué? Un pollino. Y cuando el rey entró la ciudad sentado sobre un pollino, eso fue un señal, yo estoy en paz. No estoy aquí para hacerles daño. Estoy aquí porque quiero construir vínculos diplomáticos con ustedes. Entonces, eso, cuando Zacarías profetizó eso parecía una locura por la mente natural porque estaba diciendo que un rey iba a venir sobre un pollino. Eso significa que no iba a venir con un ejército, que no iba a destruir, que no iba a hacer daño a nadie, pero este rey iba a venir sobre un pollino, iba a predicar paz a las naciones y por predicar paz a las naciones, él iba literalmente a conquistar las naciones. Que él iba a ser rey sobre las naciones y su señorío sería de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra a través de predicar y hablar paz. Y por la mente romana y por el mente judío, eso fue una locura por completo. Por los romanos eso parecieron debilidad y ridículo total, porque ellos fueron acostumbrados a avanzar su reino, su imperio por violencia. Y por el judío, que fue por tantos años oprimido por los romanos, la idea de alguien venir a predicar paz y simplemente por mostrar paz y ser diplomático, la idea que su reino iba a llegar hasta a influir todas las naciones y su señorío iba a estar sobre todo el mundo. Eso para ellos pareciera locura, como un mito. ¿Por qué? Porque pasaron tanto tiempo oprimido. Pero eso es nuestro Señor Jesús. Él vino como rey sentado en el pollino, porque su reino es diferente que los reinos de ese mundo. Su reino es diferente de cualquier movimiento político. Su reino es diferente de cualquier gobierno natural. Su reino es un reino de paz. Su reino es uno de perdón. Su reino es uno de amor. Su reino es uno de compasión. Su reino es uno de justicia que restaura. Y a través de este reino tiene la habilidad de transformar corazones. Y por eso el reino es como levadura. Es como levadura. Es algo que en lo natural parece locura. Es algo que por el violento parece debilidad. Es algo que por el oprimido también parece locura. Pero es algo que tiene la habilidad de transformar el corazón romano y es como levadura que cuando está en la masa llena toda la masa. Es como la semilla que cuando está plantado crezca como árbol. Y este reino de paz vino en la persona de Jesús y este reino por medio del Espíritu Santo va a cubrir
todo el mundo. Si están ahí, pueden decir amén en el chat. Entonces, este Jesús vino como el Rey de paz. Y no simplemente eso. No es una coincidencia que cuando Él llegó a la ciudad de Jerusalén, según Marcos capítulo 11, versículo 9, la gente no simplemente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino ellos gritaban, Hosana, Hosana. Y dice que gritaban Hosana, y cuando gritaban Hosana, tomaron árboles con ramos, tomaron los ramos de los árboles y ponieron delante de él, gritando Hosana, Hosana. La palabra Hosana significa sálvanos o líbranos. Es una palabra que reconocieron a alguien como libertador, como un salvador. Y esta palabra es algo que también existía en la cultura judía. Y la costumbre de tomar los ramos de un árbol también fue parte de la historia judía. Justamente 150 años antes que vino Jesús, hubo una revolución judía, una revolución de los celotes, y fue liderado por un hombre que se llama Judas de los Macabés, si estoy diciendo lo correcto en español. Y tienes que entender que en la cultura judía, cuando estudiamos los escritos de los rabinos, la palabra Mesías fue una palabra común en el lenguaje judío. Mesías fue el término de un guerrillero o de un general de un ejército. Y un Mesías fue conocido en su historia como un libertador. Bueno, en Latinoamérica existe la historia de los libertadores, ¿no? Hombres que libertaron. No estoy aquí para dictar una lección en historia latinoamericana, pero ustedes saben de los libertadores. Entonces, por los judíos, un Mesías era un libertador. Fue un revolucionario, alguien que lideraba un ejército, y ellos, cuando un Mesías lideraba un ejército para proteger a los judíos, para proteger a Israel. Entonces, un Mesías es alguien que lideraba liberaciones para liberar los judíos. Y cuando Judías de los Macabés, este hombre que fue un Mesías en el sentido del título de general, él dirigió una revolución violenta 150 años antes del tiempo de Jesús. Y después de la revolución, para celebrar su victoria, la gente quitaban los ramos de los árboles y ponían delante de él y gritaban Hosana, Hosana, ¿no? Nuestro libertador, nuestro salvador. Entonces, este concepto de un Mesías fue el concepto de un hombre de guerra, alguien que iba a liberar, que iba a salvar, alguien que iba a hacer una revolución. Entonces Jesús, mire eso, Jesús, cuando entró a Jerusalén, ¿qué pasó? Ellos pusieron los ramos de los árboles y gritaban, Hosana, Hosana, bendito que el Rey que viene en nombre del Señor, porque los judíos supieron que este hombre es el cumplimiento de lo que Zacarías ha profetizado. Este hombre es nuestro Mesías, este hombre es nuestro libertador, este hombre es nuestro salvador, y él va a liberarnos del imperio romano. Por eso, cuando la gente gritaba eso, los fariseos se asustaban y dijeron a los discípulos, no, calma a la gente. ¿Por qué? Porque ellos supieron, si los romanos iban a escuchar la gente gritando Hosana, Hosana, iban a invadir en ese momento y matar a todos.
porque en la mentalidad de un romano, esa gente gritando Hosanna, esos son los revolucionarios, esos son los que son rebeldes hacia el imperio. Pero lo que los judíos no entendían, lo que no captaron, por eso la palabra dice que ellos no discernieron, su tiempo de visitación. Es Jesús fue un Mesías, sí, pero un Mesías diferente de lo que su cultura decía. Un Mesías que sí era un revolucionario, lo que sí fue un salvador, lo que sí fue un libertador, pero él no vino a liberar el pueblo judío en la manera en la cual ellos pensaban. Por eso no discernieron su tiempo de visitación, porque estaban esperando un guerrero que iba a hacer una guerra y iba a aplastar al imperio romano y iba, digamos, a hacer venganza contra los romanos por lo que los romanos habían hecho a ellos. Pero Jesús no vino así, porque Jesús vino como rey, como Mesías, pero el rey de paz sobre un pollino, porque su reino no avanza por guerras, su reino no avanza por violencia. Esa escritura es totalmente quitada fuera del contexto, que el reino de Dios es por los violentos. No, que el reino de Dios es tomado por los violentos. Ya, eso es escritura quitado fuera de su contexto, porque cuando lees Mateo capítulo 11, dice que hasta ahora el reino pertenece a los violentos y los violentos toman por fuerza, hasta ahora, hasta el Juan el Bautista. Pero luego Jesús dice, después de esos versículos, venid a mí, y yo te doy reposo, porque el reino de Dios no se manifiesta, no avanza por guerra, no avanza por violencia, no avanza por lucha, no avanza por horas y horas y horas de estrés y trabajo. El reino de Dios avanza a través de un mensaje de reconciliación y se opera en nuestras vidas desde una posición de paz en la obra consumada de Jesús en la cruz. Y entonces el reino vino en una manera en la cual ellos no se esperaban. Y es igual hoy en día. A veces Dios quiere obrar en nuestra vida y nosotros no somos capaces de discernirlo porque Dios no está obrando en la manera que nuestra mente natural quiere que Él lo opera. Eso no fue parte de la prega, pero es revelación gratis por alguien ahí. Entonces Jesús es el Rey de paz. Cuando ellos gritaron Hosanna, estaban reconociendo a Él como Salvador y Libertador. Pero Él no iba a liberarlos a través de violencia o la espada. Por eso Jesús dice, al que vive por la espada, muere por la espada. No, Señor, en el reino de Jesús, tú estás llamado de dejar la espada y tomar tu cruz y seguir a Él. Entonces Jesús vino y su reino se avanza a través del perdón. Él vino para liberar a Israel, pero también a liberar a los romanos. Porque la manera en la cual Él iba a liberar el judío, el romano y toda la humanidad fue algo totalmente contrario a hacer una guerra. Él vino como cordero, inocente, y dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar el pecado de todos ustedes y toda la humanidad en mi propio cuerpo. Y voy a juzgar ese pecado en mi propio cuerpo. Y yo voy a ser clavado en la cruz. Y toda la ira que está en ustedes van a desatar tu ira sobre mí. Y me van a atacar y va a quebrar mi cuerpo. Pero lo que los romanos y los judíos no sabían es mientras que ellos estaban torturando el cuerpo de Jesús y cuando ellos tenían a Jesús clavado en la cruz, Él estaba usando toda esta tortura para perdonar a ellos mismos.
Y la cruz es perdón y la resurrección es nueva vida. Y la nueva naturaleza que viene en la resurrección es lo que tiene el poder de transformar corazones. El reino es uno de paz, porque el reino no se trata de cambiar estructuras primero. El reino se cambia el corazón primero. Y después de cambiar el corazón, cambia las estructuras naturales. Porque el reino avanza en el mundo cuando hay corazones transformados. Y el reino que Jesús estaba produciendo o viniendo, o el reino que estaba viniendo cuando Jesús vino, era un reino de amor, un reino de perdón, un reino de un amor que no busca lo suyo. Un reino que podía transformar el corazón del oprimido, los judíos, y podría transformar el corazón del romano, el opresor. Que podía transformar el corazón del judío y transformar el corazón del gentil, y que después de la cruz, ser la persona que destruye la partición que está entre los dos, y de gentil y judío, hacer de ellos un solo hombre unido, una nueva creación. El reino es un reino de paz. Eso también es un cumplimiento de Salmo 72. Vamos a Salmo 72, versículos 1 a 8. Salmo 72 dice: Oh Dios, das tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y sus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo. Los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duran el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y en muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. ¿Qué dice? Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces ahí es otro ejemplo que Jesús está declarado en Salmo 72, en Zacarías capítulo 9. Jesús cuando vino, él vino como Mesías, pero un Mesías que no venía con violencia, sino un Mesías que vino con perdón. Él vino como un rey que no era guerrillero, sino más bien, digamos, un diplomático celestial. Jesús vino como un rey de paz y justicia. Y justicia en el lenguaje hebreo siempre no significa condenación ni venganza. Justicia significa restauración y reconciliación. Entonces Jesús vino con paz y una justicia que restaura y reconcilia vidas, que puede restaurarnos como personas y también puede hacer una restauración entre relaciones. Entonces, eso fue el tipo de reino que Jesús estaba llevando. Entonces, en el Domingo de Ramos, los judíos estaban confundidos y los romanos estaban confundidos, porque los judíos esperaban un acto de guerra. Los judíos estaban esperando como un ataque terrorista este día contra los romanos, pero Jesús hizo lo contrario, vino sobre el pollino. Los romanos este día estaban nerviosos. ¿Por qué? Porque Jesús vino como rey, como revolucionario.
pero no incitó nada de violencia. Eso es el evangelio. El evangelio, el verdadero evangelio, hace igual hoy. El verdadero evangelio puede parecer locura por la persona, por el pecador más salvaje, puede parecer locura por la persona que es más fundamentalista, religiosa, legalista. El evangelio puede parecer locura por tus posiciones políticas. Si eres extrema derecha o extrema izquierda, el evangelio verdadero parece locura porque es tan diferente de esas posturas. Es un gobierno distinto porque Jesús es el Rey de Reyes y Él es un rey distinto de todo líder que ha existido o que va a existir. Porque Él es Dios y Él es eterno y su reino es eterno. Y naciones y imperios pueden levantar y caer, pero su reino va a ser eterno. Y su reino no puede ser quitado de la tierra. Su reino va a cubrir toda la tierra. Entonces su reino es uno que liberta personas de toda opresión. Porque Jesús es el verdadero libertador y salvador. Cuando ellos gritaron, Hosana, Hosana, fue porque Jesús era su libertador. Pero su obra de liberación no fue por medios naturales. Su obra de liberación, el lugar donde su poder y autoridad fue demostrado al máximo, fue en su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a leer más en Salmo 72. Recuerda, eso es una profecía de Jesús como rey y su reino. Entonces, en Salmo 72 vamos a leer versículos 10 hasta 14. Los reyes de Tarsis y de las costas trajeron presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecieron dones. Todos los reyes postraron delante de él. Todas las naciones le servirán. Y muchos teólogos están de acuerdo que versículos 10 y 11 está hablando acerca de Jesús cuando él nació y los reyes vinieron ofreciendo regalos a él. Entonces digamos que eso es toda la vida de Jesús y la manifestación de su reino profetizado. Porque él librara al menesteroso que calmaré, y al afligido no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia, y esa palabra misericordia es la palabra Hesed, que significa el amor de pacto. O sea, tendrá misericordia, amor o compasión del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Y recuerdan, esa cultura, pobre significaba cualquier persona que no era judío. Salvará a los pobres de engaño y de violencia. Redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será precioso ante de sus ojos. Yo no sé si ustedes captan cuán radical es eso. Pero los romanos eran una de las generaciones más sangrientas de la historia romana. Los judíos también, la secta que eran zelotes, que eran guerrilleros en contra de los romanos, también era gente sangrienta. Pero la hermosa acá es, Jesús vino y sin usar violencia contra las personas, reveló la naturaleza de un Padre que es bueno. Y él fue capaz de redimir el romano y el judío desde su violencia. Y fue capaz de salvar el pobre, que eran los gentiles. Entonces el romano, el judío, los gentiles, la gente marginalizada, todo estrato social, todo ser humano, toda división. Él, ofreciendo a sí mismo, fue capaz de redimir todas las personas. Por eso, cuando él ofreció su cuerpo en la obra de la cruz, murió. Y la palabra dice en 2 Corintios 5 y 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, porque la justicia de Dios no es venganza, la justicia de Dios es reconciliación y restauración. Y Jesús es el Rey de paz, y es el Rey del verdadero justicia, la justicia que restaura. Y en su obra en la cruz, Jesús vino en el Domingo de Ramos declarando que Él era Rey de paz y justicia. En toda su obra, su ministerio, podemos ver Él manifestando paz, Él cruzando toda división de raza, de género. Podemos ver Jesús levantando gente de pobreza. Podemos ver Jesús mostrando una justicia que reconcilia, que restaura. Pero podemos verlo a su máxima expresión en la cruz. Porque la cruz no es un Dios enojado juzgando a su propio hijo por pecado. No, la cruz es un Padre bueno y un Salvador bueno juntos porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo y el Padre y el Hijo estuvieron en la cruz juzgando y destruyendo el poder del pecado en el cuerpo de Jesús. Y ahora, justificados pues, tenemos paz con Dios. Y hemos recibido justicia. Hemos sido reconciliados con Dios y podemos, y como todo el ser humano ha sido reconciliado, todo ser humano puede vivir reconciliado también entre los unos entre los otros. Y ahora estamos encargados con el ministerio de reconciliación. Por eso, Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti hoy día, el reino está en ti. Y tú, mi hermano, eres un agente de paz y justicia. La misma manera que Jesús entró a Jerusalén sobre un pollino para ser el Rey de paz y justicia. Este Jesús, por medio del Espíritu Santo, está en ti. Y la pregunta es hoy, cuando tú entras tu lugar de trabajo, cuando tú entras el mundo mañana lunes, cuando tú relacionas con tus hijos, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, ¿eres un representante de paz y justicia? Y otra vez justicia como restauración, o eres un caballo de guerra, eres una persona buscando conflictos. ¿Transmitas restauración y paz a las personas o transmitas rabia? Eso es la pregunta. Porque nosotros somos llamados a representar el reino que vino en el Domingo de Ramos, el reino de justicia y de paz. En los últimos versículos de Salmo 72, versículos 17 hasta 20 dice, hablando sobre Jesús, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, Dios. El Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y me encanta eso. Y toda la tierra sea lleno de su gloria. Aleluya. Aleluya. En el Domingo de Ramos, el Rey de paz y justicia vino para mostrar un reino que es totalmente contrario a todo reino natural. Para establecer un reino no por violencia, sino por su propia muerte y su propio perdón. Y este reino avanza por paz y reconciliación. Y este reino se domina toda nación de la tierra. Y el día llegará donde este reino se avance en toda la tierra y toda la tierra será lleno de su gloria. Pero si la tierra va a ser lleno de su gloria, si el reino va a avanzar, nosotros tenemos que tener la misma disposición de Jesús. No de ser conflictivo, no de ser problemático, no de ser personas que transmitan indignación, rabia, sino personas que transmitan el verdadero
paz. Y personas que están preocupados con el verdadero justicia, de restaurar vidas, de restaurar relaciones, de reconciliar vidas y de ver gente reconciliado con el Padre, para ver reconciliación entre el oprimido y el opresor, para ver reconciliación entre estratos sociales, entre razas, entre género, para ver reconciliación entre familias. Nosotros somos representantes de un reino de paz y de justicia, de reconciliación. Y el Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros podamos entrar en nuestros mundos como Jesús entró a Jerusalén, como una posición de paz y reconciliación. Jesús es el verdadero revolucionario. La revolución no viene por el marxismo, la revolución no viene por la ultraderecha. Ustedes en Perú están a punto de entrar a una elección y es una temporada realmente polarizante en la nación. Pero quiero decirles algo. Ustedes no representan, como cuando Jesús vino, Él no representaba filosofía romana ni filosofía de los zelotes. Y el reino no representa marxismo, no representa fascismo de la extrema derecha tampoco. El reino representa Jesús. Y en ese tiempo voy a darles un desafío dentro de esos días, cuando hay tantas conversaciones polarizadas, sé intencionados por el poder del Espíritu Santo de portar paz y reconciliación entre tus conversaciones y no división, porque están representando el reino de Dios en medio de la cultura actual peruana. Entonces, vamos a orar. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Padre, yo te doy gracias hoy día que tu reino es uno de paz.